Pero aquí está el hombre al que yo, preguntando un poco, en mi editorial decía, es el Mesías que puede salvar a Castillo, sería el Mesías absoluto y total. El doctor Benji Espinosa. ¿Cómo está usted, doctor? Chema, un placer siempre estar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo es el panorama? Bueno, en política, que las aguas estén agitadas creo que es la regla. La excepción sería que estén calmadas. Pero creo que es importante que a nivel político se entienda que para poder legitimar las actuaciones es necesario respetar un conjunto de garantías que llamamos como debido proceso. De acuerdo. Ahora bien, ¿no le ha gustado la resolución judicial? ¿Está usted apelando? ¿Cree que puede conseguir algo? Presentamos la apelación ayer. Con la apelación que te ayer. Comento, Chema, contando los plazos, una apelación contra un auto son 3 días hábiles, pero hay que descontar feriados que han habido y el cómputo de casilla electrónica vence el lunes. Pero ayer ya hemos presentado el recurso de apelación, porque como toda persona tiene derecho a recurrir, a poder impugnar o a mostrar su disconformidad con una decisión que consideramos errónea, equivocada y que violenta la Constitución. Sí. ¿Fue un error no recibir a la comisión? Yo creo que no. Gobierno? Yo creo que no. Mucho me temo. Porque bien fea esa imagen de la reja. Pero fue... estoy hablando de imagen, no estoy hablando de ley, estoy hablando de imagen pública, que sin embargo está, como usted sabe perfectamente, hay vasos comunicantes, pues. Claro, nos referimos a la imagen como imago en su concepción primigenia, etimológica, pero esa imagen finalmente es provocada por la propia comisión, que habiendo sido notificada por todos los medios, yo personalmente me encargué de decir que no se iba a recibir a la comisión y expliqué el porqué, los argumentos, las razones, los datos objetivos, y pese a eso fueron. Claro, ¿qué sentido tiene si dicen que no se va a recibir, a las 9 de la mañana se presenta un oficio señalando las razones? ¿Qué sentido tiene ir a las 9:30 a Palacio? No tiene ningún sentido. Además, se dijo que... Doctor, 9 de la mañana, pues un bien rochoso. Pues. ¿Sabes por qué? Porque a las 9 de la mañana recién abre la mesa de partes. Sí, está bien, yo entiendo eso, pero como imagen es bien rochoso. Además, era la 4ª vez que no iba a ir el presidente. Pero debo aclarar eso algo, no Chema. Eso no puede ser, pues, Benji, por favor, eso es una barbaridad. Pero estéticamente hablando, no legalmente hablando. No, pero estéticamente hablando, lo que hay que decir también es que la Comisión Ventura, ¿no es cierto?, en boca del presidente de su comisión, Héctor Ventura, dijo medias verdades. Dijo, nosotros hemos citado al presidente y nunca vino. O sea, quería dar la imagen o proyectar la imagen de un presidente que rehuye, y eso no es así. No dijo, por ejemplo, ¿por qué no señaló Ventura que el presidente, cuando es citado como testigo, el presidente contesta con oficios y dicen, muy bien, en aplicación del artículo 167 del Código Procesal Penal, remítame el pliego interrogatorio, pues yo soy testigo, soy alto dignatario, puedo colaborar a través de un pliego interrogatorio? No se quiso hacer, se repitió. O sea, es que la comisión debe entender que la comisión no puede imponer su voluntad. En un Estado de Derecho es el gobierno de las normas, no de las voluntades. Por supuesto. Si usted va a la calle y le pregunta a la gente si cree que el presidente Castillo quiere colaborar con las investigaciones, ¿qué le va a decir la mayor parte de la gente? Bueno, yo te va a decir, Naca la Pirinaca, Nicaragua. Pero entonces la pregunta Nones, Manan. Y la pregunta es, sí. ¿Y por qué el presidente fue, pese a que aún no se resolvía la tutela de derechos, se dirigió a la Fiscalía de la Nación y rindió una declaración, pudiendo haberse acogido a su derecho a guardar silencio, total o parcialmente? No lo hizo. Dijo, voy a mostrar que yo no temo nada. Y a la Fiscalía, que por mientras me está investigando, digo por mientras, porque este camino del debate sobre la tutela y la nulidad de la investigación es un camino que recién ha iniciado. Está en una etapa embrionaria, incipiente, inicial. Así que esperemos. Pero mientras vaya resolviéndose, yo colaboro, yo doy mi declaración, doy mis descargos, ofrezco mi versión. Eso es colaboración. No da la impresión, ¿eh? Le digo sinceramente, no da la impresión contraria. Por supuesto puede estar equivocado, la calle puede estar equivocada, pero acá lo que mandan son las percepciones. Usted sabe eso perfectamente, ¿no? Sí, claro, pero es importante... Usted tiene que defender la ley, pero usted sabe que las condiciones de la ley necesitan un consenso social mínimo.
De lo contrario, la ley queda como una declaración teórica. Claro, pero la ley es expresión precisamente de consensos, ¿no es cierto? Es obra del Parlamento, en donde precisamente está la representación nacional. Pero además, debo decir algo importante, Chema. Si usted estuviese en Luxemburgo, le diría, ok, estamos en el Perú. Exacto. Ha aumentado la pobreza, tenemos esto, tenemos el otro y tenemos un montón de cosas más. Y ese es el problema. Y yo te entiendo perfectamente, Chema, y por supuesto que la situación siempre es complicada en países como el Perú y otros, digamos, que estamos en vías de desarrollo. Pero creo que es importante notar algo que no se ha dicho. La sesión de la Comisión de Fiscalización ayer fue absolutamente accidentada y reveló que a toda costa, o sea, lo que buscaba era el fin, sin importar los medios. El fin justifica los medios. Y fíjense lo que hizo. Incluyó en su primer informe a los congresistas de Acción Popular, a los que lo llaman los niños de Acción Popular. Los niños, claro. ¿Ya? Los incluye y después lo saca. ¿Por qué? Eso tiene que saber la audiencia. Porque habían cometido la violación al debido proceso de incluir a personas diciendo hay indicios en su contra y nunca los escucharon, ni siquiera los invitaron. Eso es un escándalo. Habían metido la pata, sacaron la pata, pues. Pero no la sacaron porque la pata está metida y se quedó. Por las razones que sea, por supuesto que la pata está metida, está en la foto. Y esa es una prueba de violación al debido proceso. Bueno, o es una prueba de que la comisión ha actuado rectificando sus errores. No, pero en lo que sí no ha habido discusión mayor es en la culpabilidad del presidente Castillo. Y yo te diría ahí una digresión adicional sobre ese tema. Porque la comisión, fíjense lo que señala, establece lo que se conoce en latín como un contradictio in terminis, es decir, los propios términos del informe son contradictorios. ¿Por qué? Porque primero dice en las conclusiones está probado, está comprobado, y hemos llegado a la certeza, y por otro lado dice habría indicios razonables, para que me entienda la gente. Cuando tú dices que algo está probado es porque alcanzaste la certeza, la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Pero cuando tú dices dentro del conocimiento humano al que podemos llegar, o sea, dentro de los grados de conocimiento. Digamos, ¿no? Bien. Exacto, pero no se puede decir yo tengo certeza de algo y luego decir es posible que algo ocurra. Que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Claro. ¿Está usted adelantando la defensa que va a hacer de esto en el Pleno del Congreso? Bueno, me da la impresión. Está ensayando usted. Yo encantado de ensayar, no tengo problema. Gracias. Ad honorem, además. Gracias, Chema. Pero me inclino ante la inteligencia y la juventud, pero tengo que hacerle ver también cuáles son las contradicciones de la propia juventud. Claro, y yo te diría ahí, Chema, que es importante hacer notar esto porque en efecto, el Congreso es un órgano político, eso qué duda cabe. El Congreso no se rige pues bajo criterios, vamos a tomar acá la legalidad, normalmente el tratamiento judicial. Pero precisamente por eso es que tenemos que someter a la siguiente reflexión. Un órgano político, que es verdad, sus informes no son vinculantes, ¿ya? Son papel mojado en tinta para mí. Pero claro, hacen estruendo, ocasionan ruido, generan movimiento, aumentan la sensación térmica, política, digamos, pero en términos jurídicos, ¿de qué sirve? Sí. Grandes informes de muchos meses, de mucho tiempo, con muchos recursos, han terminado en el despeñadero, no ha servido para nada. Yo recuerdo uno, del caso López Meneses, increíble. Se presenta el informe de la comisión caso López Meneses, yo he defendido ahí un coronel, y nosotros estábamos en juicio, y ¿sabes qué recomendaba el informe? Decía, investíguesele. ¿Cómo que investigue? Ya la investigación pasó, ya terminó, ya se acusó, ya estamos en juicio. Ha investigado supuestamente, claro. Ahora, acá lo que ha pasado es al revés. Acá primero ha salido la hipótesis fiscal y después ha salido el informe de la comisión. Exacto. Entonces, lo interesante del caso es que el informe de la comisión coincide con el tema de la investigación fiscal. Pero es que es fácil hacer coincidir las cosas en términos de temporalidad. Pero no es tan fácil. Es que porque primero ha salido la parte fiscal. Claro, pero se ha dado a conocer. Estamos entonces en investigación preliminar. Por supuesto. Preliminar. Que es una investigación en donde se plantean algunas hipótesis. Esta es una hipótesis. Exacto, una hipótesis. Esto pudo haber sido así, ¿no es cierto? Pero esa hipótesis es importante porque usted sabe perfectamente eso. Sobre esa hipótesis yo trabajo. Por supuesto. Organizo mi investigación. Por supuesto. Tengo que tener la entereza para llegar a la conclusión en un determinado momento de que esto me falló, entonces cambio de hipótesis. Claro.
Por supuesto que es así. Y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Chema, pero creo que tenemos que partir por algo que es fundamental. Acá el tema es, si es que la comisión tiene a la vista las hipótesis de la Fiscalía, creo que no es un trabajo muy difícil acomodar sus ideas y sus persecuciones a lo que plantea la Fiscalía. Acá lo que hay que establecer como punto es... ¿Usted cree que la Fiscalía está en una conspiración contra Castillo? No, yo jamás he declarado eso. No creo. Por eso se lo pregunto. Se lo digo porque el señor Torres, a mi modesto entender, le hace flaquísimos favores a su jefe. ¿El jefe del señor Torres es Castillo o está al revés? Pregunto. ¿Por qué? Porque él está hablando de la conspiración. La conspiración ya es la extrema derecha, la prensa, la fiscalía, el Poder Judicial. Ahorita va a meter a Perú Libre también. Entonces, ese es un problema. Sí. Por eso le pregunto si usted cree, dígame una cosa, ¿Castillo cree que hay una conspiración contra él? El presidente Castillo se siente agraviado porque siente que lo están discriminando. ¿Discriminando? Por supuesto. ¿Al presidente de la República discriminando? Por supuesto, la Fiscalía lo está discriminando por una razón muy... Por supuesto. Y te voy a explicar por qué. Señor, no, pues, doctor, ¿cómo sí, te voy a explicar por qué. Es el hombre más poderoso del Perú. Sí, pero ¿Cómo eso... me sentiría yo si estuviera... Pero eso no deja de que pueda ser agraviado con decisiones que son inconstitucionales. Ya, sí, a otros expresidentes, No diga discriminación, pues. Es que eso es ilegal. Usted discrepa en lo de la Fiscalía, lógico. Discriminar. Pero decir que discriminan a Castillo, que tiene todos los privilegios y las inmunidades, está blindadísimo, es un monarca sin corona y sin sombrero ya. Chepa, pero yo te diría acá, un punto es los poderes del presidente, del que está investido por la Constitución, y otra cosa es ver si hay discriminación o no, y si la hay. ¿Qué significa discriminar? Significa tratar diferente a alguien sin una justificación objetiva y razonable. Es decir, otros expresidentes en idéntica o peor situación nunca fueron investigados, y todos los fiscales de la nación al unísono decían, la Constitución no permite investigar. Jamás se sacó ese tema de que dice acusar pero no investigar. Y si al presidente se hace, eso es un trato diferente, sin base objetiva y razonable. Le digo con toda sinceridad, me parece totalmente exótico su argumento de que el presidente es discriminado. Me parece original, debo decir. Pero lo veo en la línea de a mí me están ninguneando porque soy campesino, porque soy cajamarquino, porque soy no sé qué. Y eso no es así, usted sabe que eso no es así. Bueno, eso es una cosa demagógica. Yo no he expuesto las razones de la discriminación, pero hay una discriminación a mi modo. Está un poco en esa línea, y está en la línea de la conspiración, de la conspiranoica. Todos están contra mí. Yo soy una víctima. La sociedad me acecha. Yo es una cosa paranoica. Pero es que paranoide. Claro, pero el presidente hoy es una víctima de un crimen de lesa constitución, porque se está violando el 117 de la Constitución en su perjuicio. Creí que iba a decir de lesa humanidad. No, de lesa constitución, porque se está violando la Constitución de manera abierta. Claro, de manera esa abierta. Es su lectura y me parece muy correcta. O sea, quiero decir, no estoy de acuerdo, pero me parece obvio que usted tiene que decir eso, ¿no? Claro, y lo digo porque estoy convencido, Chema. Está convencido, claro. Absolutamente. Claro. O sea, el presidente sí se siente discriminado. Se siente agraviado, se siente discriminado. ¿Por qué los otros presidentes no y a él sí? Claro, imagínate, no necesita ser abogado para entender que si es que las circunstancias y las situaciones... ¿Por qué a los presidentes no? Y a él sí. ¿Dónde está el señor Fujimori? En la cárcel. Sí, pero se le jugó después de su mandato. ¿Dónde está? Está bien, por supuesto. Esa es la discusión. Por supuesto. Después de su mandato. ¿Por qué? Porque renunció. Y que se haga lo mismo con el presidente Castillo. El 29 de julio del 2026, todo lo que quieran. Durante su mandato, solo lo que manda la Constitución. Exactamente. Pero ¿dónde ha habido en otros presidentes la cantidad de casos que han vinculado a un presidente con hechos tan obvios y notables de corrupción recién comenzado el gobierno? No se ha producido en los otros casos. Pero, Chema, hay que ser sinceros también. Y hay que hacer un o la prensa está en una conspiración, doctor. Pero es que yo soy un conspirador. No, para nada. Dígame la verdad. No, para nada. Y no temas represalias. ¿Soy un conspirador? No te considero así. Yo creo que haces tu trabajo, Chema. Gracias por permitir que me gane modestamente el pan de cada día, doctor. No, pero Chema... Usted y yo somos dos trabajadores peruanos. Por supuesto. Usted es más importante que yo, sin duda. Usted defiende al presidente. Yo defiendo a
ni a mí me defiendo. Tengo que ir a la pausa un momentito. Vale, Chema, con mucho gusto. Tengo que ir a la pausa. Pero continuamos con el doctor Benji Espinosa. Gracias por concurrir y además ya hablaremos un minuto. Me trae un libro sobre Sócrates, la apología de Sócrates y sus lecciones de retórica y litigación penal. Sócrates ejerce su propia defensa. Recuerde usted que Sócrates es condenado a muerte, señores, y ejerce su propia defensa y, en fin, a esto le ha dedicado... Usted admira a Sócrates, evidentemente. Sí, admiro a Platón, y a Platón del que se dijo alguna vez que toda la obra filosófica solo es una nota al pie a la obra de Platón. Sí, pues, claro. Bueno, en fin. Bueno, el doctor Benji Espinosa nos ha dicho que considera que el presidente Castillo está siendo discriminado. Está siendo discriminado por el trato que se le está dando y compara su situación con la de expresidentes que han sido encausados, investigados, etcétera, pero no durante su mandato. Eso es un poco lo que ha dicho el doctor Benji Espinosa. Yo cumplo con decir, eso es lo que él ha mencionado. Yo le he preguntado antes de la pausa que, claro, el problema es que las denuncias que hay contra el presidente Castillo han sido pues tan rápidas que prácticamente no queda. Estamos recién por cumplir el año de gobierno, pero en fin, él tiene que... ¿Qué viene ahora en la defensa del presidente, doctor Benji Espinosa? Primero, enfocarnos en la apelación de la tutela de derechos. Se llama tutela de derechos. Tutela de derechos, que es un mecanismo novedoso que recién lo tenemos desde el año 2006, porque nuestro Código Procesal Penal, que es nuevo, Decreto Legislativo 957, se aprueba el 2004, pero entra a regir por vacatio de ley recién de 2006 para adelante. O sea, fíjate que es novedoso, porque es incorporar un mecanismo como el habeas corpus o el amparo, pero dentro del proceso penal. Ya no tienes que salir del proceso penal para encontrar tutela constitucional, ahora la tienes dentro del proceso. Pero yo quería, si me permite, Chema, había una idea importante que no la pude cerrar por el corte. Tú me preguntaste, Chema, si yo creía el tema de la conspiración y si tú, por ejemplo, eras parte. Yo creo que no, yo creo que tú tienes una labor fundamental, tú eres un libre pensador y tú eres un periodista ponderado. Eres un periodista prudente. Pues, más o menos, ¿no? Sí, pero es lo que yo creo. Pero, y además te voy a decir... Trato de defenderme nada más, doctor. Pero te voy a decir algo que es importante. No conspiración, pero hay un irrespeto claro, hay una transgresión absoluta de la Constitución que está pasando acá, pero con mucho respeto y también como soy un demócrata y creo en las instituciones, vamos a llevar a la discusión a donde corresponde. El estamento es el Poder Judicial. Sí. Pero, por ejemplo, lo que pasa en la Comisión de Fiscalización es inaudito. Increíble. Y ese es el tema que hoy debería llamar a discusión. ¿Cómo es posible que se incluya congresistas en un informe final, denunciándolos, acusándolos, y luego se diga, uy, me equivoqué, lo saco? Y eso no es un error formal. Usted ve el vaso medio vacío, yo lo veo medio lleno. Decir me equivoqué me parece muy bien. No, pero es que... El presidente Castillo no ha podido decir, señores, me equivoqué, debía haber declarado a la maldita comisión. Chema, no, ¿por qué le cuesta es una comisión deslegitimada, absolutamente, y lo ha demostrado. Porque no fue el presidente. No, porque ¿cómo es posible que incluya congresistas que no fueron oídos? Eso es increíble. Eso es increíble, eso demuestra que esta comisión no le interesa respetar el debido proceso. Lo que le interesa es imputar cargos, lo que interesa es generar titulares. Está usted en la teoría de la conspiración. Lo que pasa es que usted lo dice mejor que el doctor Torres. Evidentemente lo dice mejor. Es una persona pues más articulada, en fin, tiene más talento y todo. Pero está en la teoría de la conspiración. Yo estoy en la teoría de que se debe respetar el debido proceso en sede parlamentaria. Y que el Congreso no puede estar por encima de la Constitución. Lo ha dicho el TC en el caso de Tireo Cabrera. Claro. Exactamente. ¿Cómo se llama el recurso judicial? Se llama de tutela. Tutela de derechos. Tutela. Bueno, la abogada del señor Pacheco, Bruno Pacheco, está diciendo que no le ponen término para presentar la tutela del derecho o para resolver la tutela del derecho. ¿Por qué no? ¿Por qué si no le ponen término está mal? Sí, porque... ¿O es sin término esto? No, a ver, primero, no hay un plazo. Ya, hay que ser claro, sí. Hay audiencias e instituciones del derecho procesal penal que tienen plazo. Fíjese usted, si hay un pedido de prisión preventiva, el juez tiene 48 horas para llamar a audiencia. Cosa que no se dice expresamente en la tutela, pero hay que entender el sentido. ¿El sentido común es eso?
Sí, por analogía jurídica, ¿es posible aplicar una analogía ahí? Una analogía y con lo que está diciendo usted. Exacto, y sobre todo vamos a la ratio essendi, a la razón de ser. Sí. Chema, si tú hoy tuvieras una hemorragia, no vas a esperar la próxima semana para atenderte. Si hoy tuvieran que intervenirte, ¿no es cierto?, en cirugía, no, yo le pido ¿no es cierto?, a una de mis asistentes, en mi equipo de producción, que me ponga un torniquete y no pago médico. Pero eso es mientras tanto, pero para salvarte la vida probablemente haya que ser necesario el recurso médico. Y te pongo esto como ejemplo. La tutela de derechos es tener una persona que necesita ser operada. Y a la persona que necesita ser operada no le puedes hacer esperar. Porque la tutela de derechos lo que discute es una violación tangible, manifiesta, clara, de los derechos constitucionales y convencionales o de las garantías que la Constitución y los tratados te reconocen. Y entonces eso debe tener un trámite preferente. Por supuesto que el Poder Judicial está lleno de casos. Por supuesto que la sobrecarga abunda y es evidente, pero hay que preferir los casos de tutela porque son casos de urgencia. En su caso, acá está, perdón, discúlpala. Ojo, este reportaje. En el informe cita fuentes cercanas al prófugo Juan Silva que aseguran que el ministro de Transportes habría grabado al presidente situaciones comprometedoras. Esto está en el periódico de la revista Hildebrand. De Hildebrand en sus tesis. ¿Le preocupa eso a usted, doctor, o no? Perdón, ¿alguna vez lo ha pensado, esa posibilidad? ¿Ha pensado esa posibilidad? Usted me dijo, la primera vez que hablamos le dije, usted le ha mirado a los ojos al señor Castillo. Usted me dijo que sí. Sí, claro. Usted cree en él y usted me dijo que sí. Sí. Y si apareciese este maldito video, este maldito audio. Chema, creo en el presidente como cliente, como creo en todos mis clientes. Pero esa creencia, correcto, y esa confianza tiene que ir acompañada de mi estudio. Como cliente. Por supuesto. Pero bueno, de mi estudio... El cliente siempre tiene la razón, me va a decir usted, como un vendedor de... No, eso es para los restaurantes. Eso es para los restaurantes. Para los estudios de abogados, el cliente no siempre tiene la razón. Y a veces se equivoca. Pero ahí está el abogado para poder hacerle recomendaciones conforme al ordenamiento jurídico y el cliente debería escucharlo. Le voy a presentar un imposible. Usted me va a decir que es como la palabra que se emplea es esto... imposible, hipótesis imposible, algo así. Ya. ¿Qué ocurriría si saliese ese audio que dice este periódico que tendría Silva en su poder? ¿Qué le diría usted a su cliente? Lo que pasa es que esa pregunta es una invitación a especular. Claro, por eso, por supuesto. Porque yo a usted lo quiero poner en el problema de decir, hasta Benji comenzó a dudar de Castillo. Claro, pero en mí por lo menos no encontrarás esa expresión, Chema, porque lo que yo te puedo decir hoy... Si apareciese en un mal sueño, en una pesadilla espantosa, horrorosa, sale un audio... Bueno, habría que analizar si de verdad hay audio o no, y entonces hay todo un conjunto de métodos jurídicos para poder saber si de verdad hay grabaciones o no hay grabaciones, son lícitas, no son lícitas, existe contenido o existe manipulación. Hay ahí mucho pan por rebanache. Pues sí, pues bueno, esperemos que no sea así, pero en fin, sí, Hildebrand dice prófugo, perdón, he dicho Hildebrand, sí, Hildebrand, ¿no? Prófugo Silva próximo a entregarse. Ayer hubo un lapsus el ministro Senmache, ¿no? Diciendo que estaba fuera del país Silva. Un lapsus. Sí, yo creo que fue un lapsus lingüe. Sí, un lapsus lingüe durante su interpelación, pero sí. Como usted comprenderá, pues todo el mundo habla sobre esto ahora. Sí, claro. Es que esos son el tipo de cosas que la prensa vende, ¿no? Confieso, nosotros vivimos de estas cosas. Bueno, ¿cuánto tiempo va a tomar el juzgado o la apelación por esta tutela que usted señala? Yo creo que ¿Cuándo van a resolverlo? Sí, yo creo que en un par de semanas deberíamos estar en una audiencia de apelación y creo que a la semana que viene, o sea, en 3, debería haber una decisión de la sala. ¿Todavía no hay audiencia citada? No, porque ayer hemos presentado la apelación. ¿Qué cosa es lo que sigue? Primero, un periodo que se llama calificación del recurso de apelación, donde el juez analizará si se cumple con las formalidades, el plazo, planteamiento de agravios. Pero en principio parece que que sí lo van a aprobar. Sí, yo creo que lo van a admitir, el juez lo va a conceder y lo va a elevar a la sala.
Cuando la sala reciba el cuaderno incidental de tutela, revisa y luego convoca a las partes a una audiencia pública y contradictoria. Claro. Audiencia de apelación de auto de tutela, será. Muy bien. Bueno, 2 palabras sobre este libro. Me parece... ¿Por qué le inspira usted Sócrates? ¿Qué ve en Sócrates usted, doctor Benji Espinosa? Veo en Sócrates a un hombre coherente, que decidió beber la cicuta cuando tenía otras alternativas. Y Sócrates cuando termina, porque la obra termina con una expresión. La alternativa era la traición a sí mismo, ¿no? Claro, y Sócrates lo que dice es, voy yo a morir y ustedes siguen viviendo, pero ¿quién de nosotros dos tendrá mejor camino? Pero además veo en Sócrates un adelanto de lo que hoy trabajamos, la retórica y la litigación penal. Bueno. Sócrates se preguntaba a sí mismo en lo que se conoce como la eritema, ¿no es cierto? Preguntas y respuestas. Y Sócrates, además, para poder cerrar ahí la idea, Sócrates es un tipo que fue acusado en su momento, ¿no es cierto? Fue imputado porque Sócrates era un revolucionario. Y creo que fue un genial loco, como lo han sido los locos que han cambiado el mundo. Un genial loco como los que han cambiado el mundo. Bueno, ¿está disponible en librerías este libro ya? Sí, está en el contacto en mi página de Facebook pública, Benji Espinosa Ramos. Pueden ahí contactar, ahí está el vendedor que... Se puede pedir a que lo lleven a la casa. Por supuesto, se dan todas las facilidades y a nivel nacional también. Pues muy bien, ya está. Bueno, doctor Benji Espinosa, le agradezco su visita. Muchas gracias, Chema. Siempre un placer conversar con usted. Muy interesante la conversación, me parece que es muy interesante. Y le deseo pues mucha suerte. Gracias, muchas gracias, Chema. No porque le falte talento, porque suerte necesita todo el mundo. Hasta su cliente necesita suerte. Yo creo que todos. Sobre todo su cliente. Y por el bien del país, el presidente también. Muchas gracias. Gracias, Chema. El doctor Benji Espinosa. Señoras y señores.